encanta poder compartir este tipo de cosas, el que podamos ver cuántas mujeres somos uniendo nuestra fuerza con el único objetivo de poder elevar nuestra vibración para que así también se impregne la vibración masculina y también se eleve. Entonces, bueno, pues esto es una parte que es importante eh, entender, que es el perdón. Miren, siempre he dicho que el perdón no existe como tal. No hay absolutamente nunca nada que perdonar, porque todo es un acuerdo entre almas. Bienvenidas quienes se están uniendo, Lourdes, Mari, bienvenidísimas. Y entonces, bueno, regresamos a esto. De hecho, voy a dar unos segundos más para que empiecen a unirse. Y bueno, les sigo diciendo, estamos ahorita en un movimiento que se llama Colectivo Femenino, de verdad un movimiento sumamente amoroso, que nos lo estamos dando de regalo precisamente a partir de nuestras festividades de San Valentín, del 14 de febrero. Y bueno, pues es algo, el regalo más noble que podemos tener hacia nosotras mismas y hacia los varones de nuestra vida. Perlita, Mitzi, qué gusto tenerlas por aquí, bienvenidas, corazones. Entonces, bueno, pues entonces vamos a hablar dentro de este contexto, de este marco del colectivo que estamos nosotros generando. Vamos a hablar del perdón real. Nati, bienvenida, corazón. El perdón que es verdadero, porque mucho no nos han explicado de esto. Entonces, miren, vamos a ser muy breves, muy concisas. Yo sé que a lo mejor aquí va a haber cosas muy extrañas para algunas personas y bueno, quienes lo puedan ahorita captar, integrar a sus ideas, van a ver nada más la diferencia que van a poder crear en su mundo. Entonces, bueno, voy a tratar de ser lo más concisa, lo más sencilla, para que esto se pueda entender de la siguiente forma. Les digo, el perdón en realidad no existe, porque el perdón como tal, como lo que hemos conceptualizado, no es necesario, porque todo es un acuerdo de almas. Y al momento de ser un acuerdo de almas, las almas se ponen precisamente así, de acuerdo, para que cada ser genere una acción para que el otro pueda tener una reacción y pueda tener una experimentación, y ese es el objetivo, el único objetivo. Vámonos todavía un poquito más atrás, de dónde venimos, quiénes somos. Nosotros en realidad somos expresión de Dios, ni siquiera creación ni nada, somos expresiones de Dios. Entonces, al ser expresiones de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es personificar el papel de ese inmensísimo guión, que ese universo, energía creadora, Dios, ponle el nombre que tú quieras, generó para todos nosotros. O sea, para él mismo, pues. Y de alguna forma sí, bajó esa tremenda divinidad que había en él, la baja para poder meterse a la humanidad, o sea, personificar a todos y cada uno de nosotros. Hoy por hoy, más de 7.000 millones de habitantes que somos. Entonces, ya que estamos personificados, ya que tomamos cada quien nuestro rol, nuestro papel, nuestro cuerpo, y empezamos con esta aventura, pues en realidad, para empezar, aquí queda claro el por qué se escucha tanto, pero que todavía sigue siendo como una frase trillada, el que todos somos uno. Pues sí, en realidad todos somos uno, pero como que todavía no se logra entender mucho. Incluso todavía hay gente a quien le cuesta trabajo entender que yo soy Dios, y que obviamente yo soy Dios, pero como tú y yo somos uno mismo, tú también eres Dios, y finalmente somos uno mismo, porque solamente somos esa misma energía en diferentes papeles que hemos adoptado para poder experimentar el todo, porque esa infinidad de posibilidades no podía ser experimentada, solamente estaba ahí. Necesitaba tener un vehículo de experimentación. Ese vehículo de experimentación somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla del perdón es porque estamos hablando de que hubo algún pecado, o pecado igual a error. O sea, ¿qué fue esto? Pecar es igual a errar, a no dar en el blanco, a desatinar.
Ujú. ¿Por qué se dice que pecamos? De hecho, esto no es nada religioso, es algo muy espiritual. Ujú. Eh, ¿Por qué se dice que pecamos? Porque el pecado es quitarnos de la divinidad que somos. Nosotros tenemos un nivel, como estos seres divinos que somos encarnados hoy por hoy en humano, tenemos un nivel, y ese nivel de divinidad y de poder está en todos, pero cada quien de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a cómo lo ha interpretado, cómo lo ha bajado, incluso en donde se desarrolló, quiénes le educaron, qué ideas tienen, qué tipo de doctrinas se le inculcaron a esa persona, todo ese tipo de situaciones, lo que hace es que a nosotros nos va generando una idea de quiénes somos, en dónde estamos, y nos va despertando la conciencia. Entonces, de acuerdo a ese nivel de conciencia, vamos avanzando. Eso no quiere decir que alguien vaya ganando, esto no es una competencia. Todos estamos diseñados, de alguna forma decirlo, para ir andando en este caminito, y de pronto, pues estamos ahí, nos encontramos con que nosotros tenemos escrito un guión para nosotros mismos, que es el que necesitamos personificar, y a la hora de la hora, con el libre albedrío, tenemos infinidad de desatinos. Esos son los famosos llamados errores, o los pecados. Cometimos un error, no debimos de haber hecho las cosas de esa forma. Entonces, fíjense que en muchas de esas situaciones también lo que ocurre es que le damos a la persona, o a las personas que están en nuestro entorno, los lastimamos con el actuar que nosotros tenemos, o viceversa, con el actuar errático que tienen las personas por el libre albedrío, nos lastiman a nosotros, o sea, hacen algo que de alguna forma nos hiere. Obviamente nosotros nos damos por heridos, nosotros aceptamos el que nos hayan herido. Entonces, créanme que este tema del perdón es algo sumamente complicado cuando te encierras y te enfrascas en que alguien hizo algo en factor de ti. Nada tiene que ver nunca contigo, tiene que ver con uno mismo. Si yo tengo y cometo un error, estoy errando mi tino, o sea, no le estoy dando al tino, ya perdí, como en la piñata, perdí el tino, pues resulta que entonces es una situación conmigo, que en el golpe que yo di errado, pues golpeé a alguien más. Eso es inequívoco, sí ocurre, sí sucede. Y es ahí en donde debemos de nosotros en realidad generar el perdón. Pero el perdón no es hacia la persona, sino hacia el nivel de conciencia, porque finalmente la persona está siendo encarnada por un ser que es el mismo que es el mío, y el mismo que es el tuyo, y el mismo que es el de todos. O sea, es lo mismo, solamente que en diferentes niveles de conciencia, de acuerdo a las diferentes experiencias que ha tenido y las decisiones que ha tomado en su vida. Entonces, si tú aprendes a distinguir entre los estados de conciencia y el ocupante de ese ser, tú puedes perdonar a todo el mundo, porque finalmente es un mismo ser. Entonces, en realidad, no necesitas mucho. Con que puedas distinguir entre esas dos situaciones, vas a ver cómo se hace sencillo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Esto es algo muy importante. Hubo un acto errático, hubo un acto que calificamos como no agradable, no evolutivo, o sea, algo que nos regresó, que lastimó, cualquier ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú para generar el perdón? Tú necesitas identificar a esa persona con ese actuar errático, con su divinidad y la posibilidad que tiene de actuar. En el momento en el que tú identificas y fundes esas dos situaciones, estás generando el perdón. Tú reconoces que esa persona, su máxima capacidad de expresión, voy a poner ahora un ejemplo muy, muy, muy sólido. Vamos a hablar de una pareja y bueno, como estamos en el colectivo femenino, vamos a hablar de un varón
que falta a su promesa de fidelidad dentro de la pareja. Entonces eso para la mujer se convierte en un acto que la lastima, en un acto que la hiere, porque hay una promesa entre ellos de fidelidad, y la fidelidad pues incluye el no andar con nadie más. Y bueno, pues resulta que en su libre albedrío y en su necesidad de experimentar, más el nivel de conciencia que tiene en ese instante ese varón, resulta que tiene ese acto errático, o sea, la infidelidad. Bueno, pues entonces tú tienes a esta persona que generó la infidelidad, es un acto errático, pero lo que tú tienes que hacer es tomar su posibilidad divina. ¿Cuál es la posibilidad divina de esta persona? Como la de todo el mundo. ¿Ok? Que su comportamiento sea totalmente honesto, amoroso, grandioso, respetuoso para su pareja. Y entonces los fundes. Y entonces dices, sí, de acuerdo. Él, con ese estado de conciencia que tenía hasta ese momento, generó una actitud errada con la cual dio como resultado en nuestra experiencia una infidelidad. Pero su mayor potencial es el ser una persona honesta, respetuosa, fiel, íntegra, que cumple con sus promesas, todo lo que la mayor capacidad que pueda tener en su máxima expresión divina que pueda tener. Y lo reconoces con esa capacidad, que no la ha usado aún, porque todavía el nivel de conciencia que estaba experimentando hasta ese momento, porque ya cambió. Después de su experiencia cambia definitivamente su nivel de conciencia. Siempre va a cambiar. Y eso es inequívoco. El problema es que nosotros acrecentamos el problema. O sea, nosotros empezamos a decir, sí, no, pues claro, este salió igual de mujeriego que su papá, y ahí te vas, como hilo de media. Y entonces empiezas a ser cada vez más fuerte, y en lugar de perdonarle en realidad, aunque permanezcas en la relación, en lugar de perdonarle, lo que estás haciendo es acrecentar el nivel de conciencia actual que tiene. Lo estás afianzando. No le estás permitiendo elevar su nivel de conciencia con la experiencia que ya tuvo. Si decides permanecer en esa relación, o incluso si no decides permanecer en esa relación, pero quieres perdonarle realmente, lo único que necesitas es reconocerle a ese ser que puede actuar de esta otra manera. Espero haber sido suficientemente clara con el ejemplo. Entonces, así es como se va a generar el perdón. O sea, el perdón no significa bueno, ok, de acuerdo, ya no voy a estar indignada contigo y ahora ya te vuelvo a hablar, o ya volvemos a tener una relación, o la vamos a reestructurar, o te permito que regreses a la casa, o ese tipo de cosas que se cree que es el perdón. Eso no es el perdón. El verdadero perdón es que tú borres, aceptes que hubo una acción por parte de esa persona de acuerdo a su nivel de conciencia y al libre albedrío que ese nivel de conciencia le concedía, y que lo hizo actuar de la forma en la que actuó, o sea, que decidió actuar de esa manera, pero que su capacidad real es la de un ser sumamente más elevado, con toda la capacidad de ser honesto, fiel y todo lo que ya dijimos. Si tú no puedes reconocer a esa persona con esa capacidad, tú no le has perdonado. Entonces el trabajo que vamos a estar realizando el día de hoy es ese, y esto se aplica a todo. En el colectivo femenino que estamos realizando se aplica a todo. Se aplica a un hijo que se droga, a un asesino, a un no sé, a un nieto que es sumamente ingrato con sus padres. O sea, todo ese tipo de cosas, todo aplica, todo. Si tú sigues viendo al hijo que se está drogando, si tú sigues viendo a ese ser que está entregado a un vicio, a una adicción, tú no le has perdonado. Tú necesitas verlo con la capacidad que tiene de elevar su vibración, su frecuencia, su conciencia, para poder expresar su mayor divinidad. Y su mayor divinidad es vivir en perfecto equilibrio, en perfecta armonía con él mismo, solucionando y sanando los problemas emocionales que se pueden presentar como humano, para no tener que depender de ninguna
sustancia nociva o adictiva. Ahí es en donde viene el perdón. Y en el momento en el que viene el perdón, y como les dije, esto no es religioso, pero sí es muy espiritual, se da las magias como el levántate y anda. ¿Y qué es lo que ocurre? De pronto tu hijo deja de drogarse. De pronto un esposo que era un mujeriego empedernido modifica por completo su forma de ser y comienza a ser un hombre honesto y leal con él mismo y contigo. Y entonces ahí es donde dices, wow, ¿qué sucedió? La magia la hiciste tú, porque tú eres Dios, porque yo soy Dios. Y entonces en esa capacidad que tenemos de reprogramar, de quitar la imagen que había y poner la nueva imagen probable y muy cierta que puede llegar a ser ese mismo ser, ahí es en donde se da. Ahí es en donde viene el cambio. Espero haber sido lo suficientemente clara con esta explicación breve de lo que es el perdón, porque les decía yo, el perdón realmente no existe. O sea, tú no tienes que andar perdonando a nadie diciendo, sí, no, pues ya, ven, o sea, ya te vuelvo a hablar y esas cosas. No, ese no es el perdón que nos enseñaron, ¿no? Perdona a tus padres y esas cosas. No, no es eso. O sea, he oído infinidad de personas que dicen, genio y figura hasta la sepultura. Eso es no perdonar. Tú estás diciendo que esa persona no puede cambiar, cuando esa persona tiene todo el derecho y toda la capacidad de llegar a ser su máxima expresión divina, que todos tenemos, todos tenemos. Y en cualquier ámbito esto se aplica. En este caso estamos trabajando con los varones, un hombre que no encuentra trabajo, que no puede tener éxito profesional y ese tipo de cosas, y tú lo sigues viendo así como, no, pues es que siempre es un loser. Va a seguir siendo. Si tú no le das la capacidad en tu mente, tú no lo ves, tú no lo concibes, no lo asumes como una persona exitosa porque tiene esa posibilidad de tener todo el éxito. Todos tenemos esa posibilidad, porque todos estamos siendo encarnados y estamos movidos por la misma esencia divina, y es la misma esencia creadora. Por lo tanto, todos podemos ser lo mejor. Pero ahí es en donde va a venir tu perdón. El perdón de ver a esa persona con la ilusión de lo que fue. Si esa persona se comportó de esa manera, pues es por el tipo de cosas que tú pensabas acerca de ellas, y es por el tipo de conciencia y experiencias que hasta ese momento había tenido. Todas esas cosas que le daban fuerza alrededor. Entonces, fíjate bien, la próxima vez que vayas a señalar a alguien, recuerda que para empezar eres tú mismo, y que para terminar, ese mismo yo es el único ser divino. Entonces estamos hablando de Dios. Fíjate bien. Y ahí es en donde va a venir el perdón. El perdón en realidad eleva a la persona a su máxima expresión divina. Y jamás te va a volver a fallar. Porque esto no es una falla contigo, como te dije, no, esto no tiene nada que ver contigo, es con su nivel de conciencia, con su nivel de evolución, de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Si tú quieres ver triunfar a alguien, velo triunfando. No estés dándole vueltas a los errores que ha tenido en el pasado. Así es como lo vas a ver triunfar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues voy hacia el grupo de WhatsApp para ponerles el trabajo por escrito que vamos a realizar. Bueno, primero me voy a dedicar a subir esto al YouTube para que lo tengan las personas que no alcanzaron a unirse. Y entonces ahí en el grupo de WhatsApp les dejo todo el papeleo para que ustedes lo puedan desmembrar y entonces empezar a trabajar con ese perdón, y el lunes podamos empezar con nuestra unión, nuestra fuerza en el mantra, para que podamos empezar a elevar nuestra vibración y la de nuestros varones en la vida. Entonces, muchas gracias por unirse, por escucharme, y sobre todo también por ser parte de este colectivo, quienes están siendo parte de ello. Y estoy segura que vamos a ir cambiando primero nosotras mismas, después nuestro entorno,
y después nuestra comunidad y el mundo completo. Somos capaces de hacer eso. Las amo mucho, nos amo y pues estamos en contacto. Besos.